Pero vamos a ir a mi editorial de hoy, porque hay algo que define totalmente a los argentinos, y en este caso a la política argentina, que es la Biblia y el calefón. Miren, aún vigente, simboliza la yuxtaposición de lo sagrado y lo profano, lo espiritual y lo material, lo trascendente y lo mundano. ¿Recuerdan un párrafo? Y en un mismo lodo, todos manoseados. Otra vez la reiterada evocación a las desesperanzas, esas, diría más vale las desesperanzas que definió Discépolo, que a esta altura yo creo que parecen ser el ADN de los argentinos. El festival electoral, porque no sé de qué otra manera juzgarlo o titularlo o definirlo, el festival electoral que se avecina está mostrando lo peor de la política nacional, o acaso lo peor de la Argentina. Hasta el domingo, que pasó, experimentamos una desesperada lucha dialéctica entre todos los partidos y aún dentro de cada uno de ellos para imponer sus candidatos con cualquier recurso. El insulto, el fanatismo, la traición, la calumnia, el ocultamiento, la complicidad, el olvido de los currículum, las conductas. Y te diría también que si ahondamos un poquitito hasta de los prontuarios. En esa carrera sin reglas que recurre a los peores instintos de la sociedad, desde el fanatismo al resentimiento, desde el desprecio por el conocimiento y la formación, hasta la confrontación berreta y conventillera, en esa carnestolenda de olvidos, ocultamientos, cajoneadas, resurrecciones de algunos impresentables, compra de voluntades, incapacidad disfrazada de logros y conveniencias disfrazadas de militancia, una militancia express, donde se indulta a los peores canallas y se da poder a quienes no están capacitados, ni técnica, ni muchas veces moralmente para ejercerlo. Es cada vez más visible que la libertad avanza es pionera y líder indiscutido. Y se nota, no solo en quienes elige, sino en quienes no elige. Es cierto que el oficialismo está desesperado por obtener los votos que cree que le permitirán salvar al país, como lo creen sus autoridades y sus seguidores, y eso, bueno, eso lo hace elegir candidatos como si fueran ballots, es decir, bolillas de un bolillero que cumplirán las órdenes superiores, infalibles, pero eso no cambia el análisis, ni garantiza ningún éxito, ni aún considerando éxito a esos objetivos limitados. También es cierto que los demás partidos tienen comportamientos igualmente difíciles de explicar y más aún de poder entender, pero no alcanza el mismo grado de soberbia ni voluntarismo. Tal vez porque ellos no están luchando por ganar, sino yo creo que están luchando por continuar existiendo en un contexto donde aparecen como culpables de todo el pasado, aunque muchos de esos culpables estén ya en el oficialismo, o quizás a un pasito de estarlo. La Biblia y el calefón. A veces
despreciando o depreciando hasta el ostracismo a candidatos respetables y respetados, que los hay, tan pocos. La selección de los candidatos a legisladores es una broma de mal gusto a la República. Una ocurrencia de algún cómico, diría yo, o de algún streamer pasado de merca. ¿Estos representantes merecen la ciudadanía? Es cierto que muchos de los legisladores clásicos, estos que trabajan de legislador, tampoco han contribuido demasiado a construir un país próspero y serio. Pero cualquier cambio debería ser hacia la excelencia, tratar de ir más hacia arriba, no en la dirección contraria. Miren, amigos, yo les propongo que se tomen, por favor, ustedes, el trabajo de analizar las listas. No es fácil, pero vale la pena. ¿Se sienten representados por esos nuevos candidatos que surgieron? Del jet set, de la carita conocida. ¿Los ha escuchado expresarse y razonar? ¿Está algo seguro de que no cambiarán de bando a los 10 minutos de ser electos, como ha ocurrido muchas veces en los últimos 2 años, Y vale la pena que dé nombres. Y esto me parece que vale para todos los partidos, en especial los más tradicionales como el radicalismo, al que ya le queda solo el nombre y el escudo, y donde sus legisladores han optado por otra forma de transfugismo. Bueno, hacen lo que se les da la gana, sin necesidad siquiera de cambiarse de partido. Y una vez que lo haga, cabe una pregunta. Ustedes, ¿se sienten representados por ellos? Su propuesta bien puede significar el éxodo. Y otra pregunta, y perdón por preguntar tanto. Esta ya es para los legisladores y para los candidatos hacerlo, que gozan del respeto y reconocimiento de la sociedad, porque los hay. No metamos todo en la misma bolsa. Para ello es mi pregunta. ¿No se avergüenzan de semejante compañía en un mismo ámbito, en el recinto? Y hay otro interrogante de fondo que debería ser respondida por quienes creen que su accionar salvará a la República o la fundará nuevamente. ¿Un Congreso constituido por esos representantes va a tomar las medidas adecuadas, duras, responsables, complejas, técnicas, de enorme trascendencia que se suponen además infalibles? ¿O será que se considera tan irrelevante el accionar y la existencia misma del poder legislativo que da lo mismo un burro que un gran profesor, como predijera Discepolín desde su modesto y remoto tango? Los partidos parecen intentar ignorar que estos representantes que ahora proponen, como ya ha ocurrido, no vacilarán en cambiar de bancada, de bloque, de ideas y hasta de cara antes la menor insinuación que les represente una ventaja personal. Vos no le importás. Y con lo cual el supuesto esfuerzo que se hace para conseguir, entre comillas, los votos necesarios en el Congreso para salvar al país, también es inútil, o tal vez ya lo sepan y solo se traten de excusas para justificar lo imposible de defender. Esto es simétrico a la conformación del Poder Ejecutivo de la Nación, pero también de las provincias,
de las intendencias. Los milagros y las conversiones ocurren, es cierto, pero los apóstoles eran, yo creo que eran capaces de predicar y morían por sus creencias. No saltaban el cerco. Y dentro de este mismo cuadro de situación, donde el gobierno se juega a todo o nada al resultado electoral, se ha terminado por institucionalizar el voto testimonial. Una estafa, acaso la mayor estafa, y estupidez por otra parte, porque ofenden la inteligencia del ciudadano. Es una estafa política de la democracia universal. Nada más en contra del sistema republicano, de la democracia, de la Constitución Nacional, del sentido común y de la representatividad del ciudadano, que esta práctica que se ha institucionalizado y transformado en aceptable y además piola, en vez de ser repudiada como una viveza criolla inaceptable. Se llevan por delante la democracia. La importancia que el gobierno y el kirchnerismo confieren a las elecciones municipales o provinciales, bueno, por la desesperación de conseguir el poder absoluto, ¿no?, hace que se recurra a postular a candidatos que tiene aún alguna relevancia entre los votantes, cuando toda la sociedad sabe que una mayoría abrumadora de esos personajes no asumirá el cargo si es que ganan, ya que tampoco están dispuestos a sacrificar sus posiciones de poder actual. Vaya, una vicegobernadora, de pronto candidata a diputada provincial. Vamos. ¿Sería incorrecto calificar esto de payasesco? Además del juicio peyorativo implícito sobre la capacidad de razonamiento de la sociedad que manifiestan con estas ideas los políticos, este método antidemocrático es posible merced a la permanencia de las listas sábanas, que el votante cree que se han eliminado. Me dirán, pero no existen. Sí existen, cuando en realidad lo único que se ha hecho es evitar el robo de las boletas, pero no la estafa electoral. La elección de lista completa de diputados o representantes permite que si algún legislador electo renuncia a su banca, sea reemplazado por otro candidato ignoto, pero de su propio partido, obviamente. Una elección por circunscripción uninominal, es decir, entre candidatos, no entre partidos. Eso evitaría semejante abuso, me parece. Y por eso los partidos, pero no solo en Argentina, se consideran la democracia en sí misma, impidiendo que se elijan reales representantes del pueblo, que usted conozca. Y para ello se sostienen argumentos como el de que la elección uninominal favorece a los partidos mayoritarios, cosa que no se ha verificado nunca en la historia. Pero el verso cabe y algunos lo compran. La elección por lista completa favorece a la burocracia de los partidos, al caudillismo, a la trampa, a la autocracia. No es casualidad que el partido sea la esencia de los sistemas marxistas y totalitarios en el mundo, no como formadores de pensamiento, sino como amos de la voluntad popular y de paso usinas de corrupción. Paralelamente, el derecho de propiedad que ejercen los partidos sobre los legisladores termina siendo instrumento de los sátrapas gobernadores, que
no conformes con el mandato constitucional que hace que los senadores, como tantas veces lo explicamos aquí, representen a las provincias, sino que también controlan a los diputados al manejar las listas sábana de cada provincia. Y después de sostener con toda seriedad ese principio de la santidad democrática de los partidos, convertidos por decisión propia en sinónimo de democracia, esos partidos, sus legisladores y también los funcionarios del Poder Ejecutivo juegan a un vergonzoso Martín Pescador. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? Saltando de un partido a otro impunemente. Y en menos que canta un gallo, como se suele decir, o presentando candidaturas de juguete, testimoniales, para luego dejar en su lugar a los desconocidos de siempre, a los que le pagaremos un suculento sueldo para que no hagan nada. ¿O acaso ustedes, amigos, habrían votado, por ejemplo, a Scioli, a Lustó, a Ricardo Alfonsín, a Lemoine, a Pagano o a Reichard, para citar solo algunos casos, pero hay muchos más? Es por esas razones que desde Juntos, este programa, despreciamos la exégesis política, porque termina justificando y hasta elogiando a lo peor de la política y los políticos. Convertida en barra brava tribunera, la ciudadanía no advierte que, como en el fútbol, se usa el fanatismo para impedirles pensar. Es cierto que situaciones similares se dan hoy en casi todas las democracias, en especial cuando surge algún salvador providencial que rescatará supuestamente a un país de algún extremismo que obra de cuco, una forma refinada del fanatismo futbolero. Miren, los griegos modificaron varias veces su sistema democrático, porque a cada paso se encontraban con que los mismos vicios que hoy existen, vicios de los que señalara Tocqueville cuando advierte en los albores de la independencia estadounidense la necesidad de reformular y redefinir la democracia para evitarlos, para evitar esas trampas. No reniego de la política. La política es el arte de lo posible. La política exige en democracia diálogos entre los distintos pensamientos. Pero me excuso, o me excusa, o se excusa mi opinión cuando en Argentina eso no sucede. No pasa que el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Todo lo contrario. Miren, sin pretenderlo, Discépolo, graduado en la Universidad de la Vida, de la Calle, cuyas letras no hablaban de la política, sino de la sociedad. Más que un filósofo o un sociólogo, como sostienen los que ya han olvidado o nunca supieron de sus reflexiones, yo creo que Discépolo resultó ser un profeta. Pasan los años y todo sigue igual.